Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bueno, el día de hoy vamos a ver la tercera parte de este estudio titulado Estudios sobre la unicidad de Dios. Vamos a ver la parte 3 y es la parte final, pero quiero aclararles algo. Esto simplemente es como para tener una idea, un apoyo, porque la unicidad encierra mucho, pero mucho, hay mucho de dónde echar mano, digámoslo así, perdón la expresión, en las escrituras para hablar de la unicidad. Aquí estamos hablando de una manera generalizada, pero si nos metiéramos en cada punto bien exacto, pues sabemos que material habría para sacar y faltaría tiempo para hacerlo realmente, ¿ya? Pero la idea no se trata de expandirse, no, porque pues yo me pongo a ver las enseñanzas del Señor Jesús, donde Él condensaba en pequeñas enseñanzas, en pequeñas ilustraciones, con las palabras, unas grandes enseñanzas, ¿ya? Bueno, entrando en materia, también quiero antes de entrar a hablar en sí del tema, aclarar algo, ¿no? Que aquí se tocan puntos que de pronto para algunos va a sonar algo nuevo o diferente a lo que siempre se ha escuchado generalmente. Pero quiero primero que todo dejar en claro que no es mi idea contender ni de ninguna manera, pero sí por las escrituras mostrar la verdad por la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante y yo quiero que si usted pronto ve algo, usted antes de juzgar para bien o para mal, lo escudriñe por su propia cuenta, como manda las escrituras, ¿no? Pues la escritura dice que el Espíritu Santo guía a toda verdad. Entonces, el gran poseedor de la verdad es Dios mismo, la misma palabra es la verdad. Entonces, es muy importante que usted también no coja siempre lo que usted oiga, que sigue la mayoría, sino que usted mire a ver si de verdad por las escrituras es así o no lo que le están enseñando o diciendo. Bueno, vamos a entrar aquí ya. Primero que todo vamos a tratar en este punto, en este tema, el primer punto, que son los títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Es muy importante aclarar que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo, por lo cual es necesario aclarar que la noción que tenían los hebreos del nombre no es lo mismo que nuestra actual cultura occidental, pues un nombre no solo se ponía por capricho, incluso hoy día, ¿no? En el pueblo de Israel no es por capricho, sino por una circunstancia especial y particular para la persona que va a ser el portador o portadora de dicho nombre, ¿ya? Ejemplos. O sea, Caín, el nombre Caín, dice la escritura, Eva declaró al nacer su primogénito. Por voluntad de Dios he adquirido varón. Aquí se sobreentiende que se relaciona ese nombre con el verbo adquirir, que en su raíz hebrea también pues significa forjar o lanza. Ya vimos en el punto anterior que hay palabras hebreas que tienen una misma palabra, puede tener distintos significados y que solamente a la hora de hacer las traducciones acomodan el significado adecuado en ese texto o contexto, ¿ya? Bueno, el nombre Abraham, Abraham se llamaba antes Abraham, ¿ya? Y Dios le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Padre de multitud o padre de multitudes, da igual si de las dos maneras se puede decir, ¿ya? Entonces aquí queda demostrado que los nombres tenían un significado o denotaban una cualidad específica. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Abigail cuando va al encuentro de David y habla acerca de su esposo que se llamaba Nabal y dice que él es como su nombre, Nabal, y ese nombre denotaba que era necio, ¿ya? Entonces era una característica de este hombre. O también lo que se esperaba o deseaba de esa persona al asignarle un nombre, ¿ya? Entonces, el padre tenía un deseo que el hijo sea poderoso, que sea pues alguien reconocido, alguien que por decir algo sea temeroso de Dios o que Dios lo prospere. Entonces, en base a eso, así buscan el nombre que asignan. Amén. Nombre, en hebreo, vamos a ver una palabra
Aquí vamos a ver lo que es un nombre en hebreo. En hebreo es la palabra Shem, ¿ya? Que aparte de transliterar al español nombre, también denota honor, autoridad, fama o carácter. O sea que aquí volvemos a lo mismo, que igual como traduce literalmente nombre, también es la fama, ¿ya? La autoridad, lo que hablamos, por ejemplo, de Nabal, ¿ya? Era necio, ¿ya? Fama, carácter. Ya vimos en Isaías 9:6 que hablan y llamarás de su nombre y denota unas cualidades de Dios que el Señor iba a tener su manifestación en carne, ¿cierto? Denotaba que iba a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que ese honor que él iba a tener, ya, esa fama y también allí habla de, por ejemplo, el carácter príncipe de paz. Amén. A ver, títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Seguimos en el punto. Vamos a ver qué es la palabra Dios. Dios en hebreo es Eloah o El, o como plural majestático Elohim. O sea, Elohim, a veces algunos dicen que traduce dioses, pero también traduce poderes o alguien que en su grandeza se define como en un plural, y esto es Dios. Por ejemplo, nosotros vemos que Isaías habla de los 7 espíritus de Dios. ¿Tiene los 7 espíritus? Dios es espíritu y es uno solo, ya vimos. Pero 7 es plenitud. O sea que Elohim significa que en él está toda la plenitud del poder. ¿Ya? En él reside todo poder. Amén. Bueno, ejemplos de la palabra Dios aplicada en el hebreo. Bet-el o Betel, ¿ya? Que significa casa de Dios. O sea, Bet es casa y él es Dios, casa de Dios. Entonces, Ismael, este viene del hebreo Yismael, que significa Dios oirá. Vamos a ver el título que Dios usó o que se usó para Dios es el Dios Todopoderoso. Esta palabra viene del hebreo Shaddai. En Génesis 17:1 dice así, y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, todo es lo mismo que omni, ¿ya? O sea, omnipotente o todopoderoso es la misma, significa totalmente igual. Amén. Entonces, cuando usted lee en una versión que diga el omnipotente, significa que Él es todopoderoso. Es lo mismo. Entonces, el Señor o mi Señor. O sea, esto viene del hebreo Adonai. Génesis 15:2 dice, y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo así que yo ando solo y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer? Entonces noten aquí que la palabra que se usa para mi Señor o Señor es Adonai. Entonces, por eso en algunos, los judíos, en cánticos o muchas veces en la escritura donde iba el nombre, ponen Adonai, porque es el Señor o mi Señor, ¿no? A ver, el Dios de los padres o patriarcas, así se le conoció en medio del pueblo y así se dio Dios a conocer. Éxodo 3:6. Y dijo, o sea, Dios dice a Moisés, dice así, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que Dios se revela como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego vamos a Éxodo 3:13 y dijo Moisés a Dios, aquí que yo digo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Aquí vemos cómo Moisés le pregunta a Dios por su nombre a lo que él responde. A lo que él responde. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, encerrado entre, como está en la Biblia, ahí está encerrado
En esta traducción que he usado está encerrado el tetragramatón, o sea, las 4 letras con que los judíos escribían el nombre de Dios, ponían las 4 consonantes. Dice, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial por todos los siglos. Amén. Aquí vemos algo que es necesario pues aclarar, y muy bien, es que el nombre que Dios declaró a Moisés en hebreo, ¿ya? Se relaciona con la eternidad de Dios. Pues él dice, yo soy el que soy. Después declara, yo soy, porque él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, sin principio y sin fin de días. Él es el eterno, por excelencia, el eterno. Amén. ¿Por qué? Él es desde el principio de todo es él. Entonces, ahí lo que él, cuando él dice yo soy el que soy, los judíos a veces también lo definen yo seré el que seré, ¿ya? Yo seré el que seré, porque realmente él es lo que quiere ser. Él es padre, él es hijo, ¿ya? Él es, él es el príncipe de paz, ¿ya? Él es el buen pastor, pero él también es el cordero, ¿sí ven? Entonces, él es lo que es, pero aquí nos concentramos, nos vamos a centrar en el término de él como eterno, ¿no? Vamos a centrarnos en esto, en lo que él, el nombre que él les quiso dar a entender, el significado que encerraba el nombre allí o que encierra es, denota que él es eterno, ¿amén? Entonces, ¿cómo se escribe el nombre de Dios? A continuación, veremos cómo se escribe en la Biblia interlineal hebreo-español estudiantense, que es usada en gran parte de las traducciones actuales del Antiguo Testamento. O sea, para los lectores, los que les gusta investigar, pueden ir a esa Biblia y ver que las que usan hoy día la gran mayoría de traductores cuando se van al Antiguo Testamento. ¿Ya? Nota, la palabra subrayada, y, o sea, o más bien, digamos, encerrada, que encerrado en azul, ¿ya? Indica cómo se escribe en español. O sea, está en hebreo y español. Aquí se lo señalo, ¿cierto? Aquí donde pongo el puntero del mouse. Aquí está Éxodo 3, 14 y 15. Y dice así, y dijo a un Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me envió a vosotros. Estoy leyendo, como ustedes notan, de derecha a izquierda, porque así se lee el hebreo. Amén. Se notan ustedes que es Yahweh, ¿ya? En español, el judío, cuando pronuncia el nombre de Dios, ellos van a decir Yahweh. Y aquí, transliterar al español, suena Yahweh, no suena de otra manera. ¿Ya? Algunos dicen Yahvé por cuestiones ya de raíces, cuestiones etimológicas, no sé, al hacer las traducciones, otros ponen Yahvé. Entonces, aquí entramos a analizar lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dijo, yo soy el que soy. Simplificado yo soy. El nombre que encierra este significado es Yahweh. Aunque los escribas o copistas no escribían este nombre por respeto, y donde iba el nombre escribían de las siguientes maneras. Vamos a ver las maneras en que los escribas, al momento de hacer copias de la ley, o cómo escribían ellos. Cuando ellos iban a escribir el nombre de Dios, ellos por respeto, ¿ya? Por temor al mandamiento de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ellos primero no pronunciaban el nombre de Dios. Y cuando lo escribían de esta manera. Aquí vamos a ver el tetragramatón, ¿ya? YHWH o YHVH. En el antiguo hebreo no se escribían las vocales
y escribían las 4 consonantes, por lo cual se le conoce como el tetragramatón. ¿Amén? Luego así, como por respeto, los israelitas no pronunciaban el sagrado nombre de Dios, también dejaron de escribirlo. Y en su lugar escribían Adonai, o sea, mi Señor, o Elohim, ¿ya? Posteriormente escribían Hachem. Esta palabra es muy importante porque he escuchado mucho decir Hachem, nuestro Dios. Hachem no es un nombre, Hachem significa literalmente Ha-El, y Chen es un nombre como lo vimos anteriormente, ¿no? Que la palabra nombre en hebreo es Chen. Entonces aquí lo que dice es Ha-Chen, el nombre. Quiere decir que allí iba escrito el nombre y ellos no lo escribían y ponían, en vez de escribir el nombre, escribían la palabra Ha-Chen, para recordarle al lector que allí iba el nombre impronunciable de Dios. Amén. Entonces, listo. Ahora no agregaremos los textos de la Biblia Pechita. Aquí era porque yo antes había puesto un comentario, el cual he borrado. La Biblia Pechita, como les mencioné en el primer punto, es una Biblia muy antigua porque viene del arameo, una Biblia que se ha usado la traducción del siríaco, que es el antiguo arameo. Entonces, es más que suficiente haber usado una versión hebrea que es la Stuttgartensia, que es usada por la gran mayoría para la gran mayoría de traducciones de la Biblia. Dios declara a Moisés que él no se dio a conocer a los patriarcas por su nombre, sino como el Shaddai, o Dios omnipotente. O sea que vamos a ver aquí, por ejemplo, Éxodo 6, 2 y 3. Vamos a leerlo así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y dice así, me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, o sea, como el Shaddai que en hebreo es el omnipotente, o todopoderoso, que es lo mismo. Noten ustedes que ellos no conocieron un nombre de Dios, ellos dirigían a Dios de esta manera. O sea, Dios se dio a conocer a Abraham en Génesis 17:1, dice, ¿no? Ya lo leímos, ¿ya? Ahí se le dio a conocer como el Dios omnipotente. Y ellos le llamaban, cuando referían a Dios, hablaban de Elohim o él, ¿ya? O Eloha, que eran los términos en que los judíos se referían o aún se refieren a Dios. Amén. Más en mi nombre, el Señor, o sea, está entre paréntesis el tetragramatón, perdón, no me notifiqué a ellos. ¿Qué quiere decir? Antes de esa revelación que Dios le dio a Moisés, no existía un nombre. O sea que algunos que han sacado varios nombres usando el Génesis, con todo el respeto que merecen, pero el mayor respeto merece la palabra de Dios. Amén. Entonces yo tengo que decir que están equivocados, pero ya, porque sí, aquí estamos viendo claramente, ya. Entonces, antes Dios no le había dado un nombre a los patriarcas, se lo vino a dar a Moisés, ya. A Moisés le dio un nombre, ya. Entonces, vamos a ver, viendo todos estos ejemplos, ¿por qué en algunas versiones de la Reina Valera aparece la palabra Jehová en vez de Yahvé, Yahweh o Yahvé? O el Señor, como lo hacen la mayoría de traducciones de la Biblia hoy día y de antes. Dice, entonces aquí es muy importante, no es con el ánimo de ofender a nadie, aquí, como les dije, aquí se trata de, de hablar la verdad, ¿ya? De aquí, ¿por qué muchas personas usan esta palabra Jehová dice acá? Porque es una palabra que apareció en el siglo XII. Entonces miren ustedes que en el siglo XII hayan pasado más de 1200 años desde que manifestó el Señor Jesús, ¿ya? Hayan pasado más o menos 1500 años desde que Dios le dio el nombre a Moisés, ¿ya? Entonces, y ese término no lo conoció el pueblo judío para nada, el pueblo israelita no lo conoció. Entonces, los israelitas no conocieron este nombre, ¿ya? Entonces, ellos, ese nombre, porque Dios les dio buen nombre de Yahvé o Yahvé, ¿ya? Entonces,
aquí vamos a ver que y salió, entonces la palabra Jehová apareció en el siglo II, estamos hablando ahora, ¿no? Y salió de agregar al tetragramatón, o sea, a las cuatro consonantes, le aumentaban le ponían entre allí las vocales de Elohim o Adonai. Si se miran los manuscritos antiguos, nunca encontrarán esta palabra. O sea que usted escudriñe y si hay manuscritos de principios de nuestra edad, de la era cristiana, si aparece la palabra Jehová, pues dígame mentiroso, pero el que se ponga a estudiar, a escudriñar, a investigar, se dará cuenta que no, esta palabra apareció en el siglo XII. Entonces, como le digo, apareció de que algunos le fueron poniendo al tetragramatón, perdón, le agregaban las consonantes de la palabra Elohim o Adonai. Ahora, conclusiones sobre el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí, retrocediendo la historia, sabremos que la primera vez que la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, fue traducido a un idioma distinto fue cuando los judíos se encontraban en el exilio y se tradujo al griego por 70 copistas judíos, aunque algunos dicen que fueron 72, pero igual esa versión se le llamó la versión de los 70, ¿ya? Y cuando esa traducción se hizo del hebreo al griego, ellos para poner, cuando aparecía el nombre de Dios, mire la palabra que usaron. Allí en lugar de escribir el nombre de Dios, escribían Kyrios. O sea, estamos hablando del griego, ¿no? Que significa Señor. ¿Ya? O sea, que en griego, por decir Kyrios es como decir Adonai en hebreo, ¿ya? O decir Señor en español, ¿ya? A esta traducción se le llamó Septuaginta o versión de los 70, escrito en el siglo II antes de nuestra era, antes de Cristo. Esta versión la usaron en las primeras traducciones de la Biblia en latín. ¿Ya? Por eso nosotros, usted van a ver que si leemos el Nuevo Testamento, cuando se citan los versículos del Antiguo Testamento, siempre aparece la palabra del Señor cuando se refiere a Dios. Usted no encuentra otro término, ni el tetragramatón, ni se encuentra el Señor. ¿Por qué? Porque se usó esta versión, ¿ya? La Septuaginta, o la de los 70, para de allí sacar, traducirla al latín. A ver, ahora vamos a hablar del nombre dado a los hombres para la salvación. Como vimos en la segunda parte de este estudio, Dios había prometido por medio del profeta Isaías que vendría a dar a conocer su nombre como Salvador de su pueblo. Vamos a recordar estos versículos, Isaías 52, 5 y 6. Dice así: y ahora que a mí aquí, dice el Señor, que mi pueblo sea tomado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente mi nombre es blasfemado todo el día. Entonces en el 6 dice así: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Dios haya prometido presentarse personalmente él, a venir a libertar a su pueblo. Amén. Entonces, a venir a salvar a su pueblo. Recordemos que el nombre encerraba un significado y Dios vendría a dar a conocer su nombre como Salvador. O sea, él está anunciando, era que venían a conocerlo como el Salvador, ¿ya? En esa cualidad de él, ¿ya? Entre las cualidades que él tiene, dentro de los atributos que Dios tiene, él es Salvador. Amén. Entonces, vamos a ver el cumplimiento de esta escritura. Mateo capítulo 1, verso 21, dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel está dando la orden a José qué nombre le iban a dar al Salvador, amén, cuando naciera. Entonces, el nombre Jesús, y luego dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que este nombre tiene relación con la salvación. Dice, comenzando el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Evangelio de Mateo nos muestra el cumplimiento de las más grandes de las profecías. Y es que Dios vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Por eso cuando el ángel anuncia a José
del embarazo de María, le da la orden que llamaría al niño que nacería Jesús. En hebreo, Yeshua, que significa Yahweh salva o Yahweh es salvación. ¿Ya? Es por eso la indicación del ángel, porque él salvará al pueblo de sus pecados. O sea, que Dios venía a mostrar un atributo, su fama de Salvador. Amén. Entonces, por eso es muy importante verlo en hebreo el nombre. Y vamos a ver que aquí están incluidas la primera parte del tetragramatón en el nombre de nuestro Señor en hebreo. Amén. Dice así, vamos a leer Lucas capítulo 2 del verso 8 al 12 de esta manera. Dice, había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os ha nacido hoy Salvador, que es el Señor, el Cristo en la ciudad de David. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí vemos que los ángeles anunciaban que ha venido el Salvador, que era el Señor, el Cristo. Amén. En la ciudad de David había nacido. Amén. Entonces, vamos a seguir aquí lo que había anunciado Dios por medio del profeta Joel, ¿no? El profeta Joel dice así en el capítulo 2, verso 32. Y entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Bueno, vamos a ver, aquí dice, Dios había anunciado por medio del profeta Joel que todo aquel que invocara su nombre sería salvo, y veamos cuándo empezó a cumplirse esa profecía. En el día del Pentecostés, en el mensaje que el apóstol Pedro le está dando al pueblo reunido allí en la ciudad de Jerusalén, vemos en el capítulo 2, verso 21 de esta manera, dice así, y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, noten ustedes que aquí se está cumpliendo. Todo el que invocar el nombre de Yahweh, o sea, el nombre de Dios, sería salvo. Y aquí Pedro le está mostrando que ese día se está cumpliendo, esa profecía se está empezando a cumplir. Por eso cuando ellos le preguntan en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le responde en el versículo 38, arrepentidos, amén, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los pecados. O sea que allí vendría a obtener la salvación invocando ese nombre, como está indicando Joel 2, 32. El que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor para invocar? El nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, vemos aquí claramente que en el día de Pentecostés, Pedro dice que se está cumpliendo ese mismo día la profecía de Joel. Luego vemos que en casa de Cornelio volvió a ratificar el cumplimiento de esta profecía. Hechos 10, verso 43. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. También lo había declarado delante de los principales del pueblo y ante la multitud. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salud. Salud es lo mismo que salvación. Amén. La palabra antigua que se usaba para la salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Es muy importante ver el nombre de nuestro Salvador en hebreo, porque vemos que allí está contenido parte del tetragramatón. O sea, miren ustedes, tetragramatón aquí y aquí como escribe en hebreo Yeshua. Indica yo soy salva o el Eterno salva. Amén.
Entonces, cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro con Dios, él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando estaban vio los cielos abiertos y era apedreado, clamó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. O sea que él le pidió al Señor de los espíritus, al Dios Todopoderoso, al que él vio allá en la majestad en los cielos. Amén. Le dijo, recibe mi espíritu. Ahora veamos lo que manda el Señor Jesús acerca del bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19, el Señor les dice así, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver algo muy importante, lo mismo que vimos en Isaías 9:6. Dice que y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. O sea, dio 7 atributos, 7 nombres, pero en sí está hablando su nombre. Y o sea, que ese niño va a ser poseedor de todos esos atributos. Entonces, noten usted que aquí dice lo mismo bautizándolo no en los nombres en plural, sino en singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cuál es ese nombre, porque está hablando en singular y no en plural. Dice así, ¿cuál es el nombre del Padre? Vamos a mirarlo. El Evangelio según San Juan, vamos a leer el capítulo 14 del verso 8 y el verso 9. Dice así, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe le dice al Señor, vienes hablándonos y hablando del Padre, nos habla y nos habla, pero ¿sabe qué, maestro? Muéstranos el Padre y nos basta. Y él le responde, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, noten ustedes que él dijo, no le han conocido, y dijo, no me habéis conocido, o sea, que él es el Padre. Él dijo, Felipe, mucho gusto, yo soy el Padre, ¿ya? Entonces, aunque llevo tiempo con vosotros, no me habéis conocido, Felipe. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? Jesús el Señor. Hay un solo Padre, veamos. La Biblia nos habla de un solo Padre. Dice así, Mateo 23:9. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Amén. Efesios 4:6, y así, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todos vosotros. O sea que hay un solo Padre, la Biblia no llama Padre a dos ni a tres, hay uno solo que es Padre, y ese Padre, aquí Jesús se muestra que Él es el Padre, no dice yo soy Padre, yo soy el Padre. Amén. A ver, ¿cuál es el nombre del Hijo? Primera de Juan capítulo 5, verso 20, dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Noten aquí que dice el verdadero Dios en singular, ¿ya? Está hablando también con el artículo adelante, ¿ya? No dice, no dice, no dice este es verdadero Dios, sino que va denotando que Él es, o el único, ¿ya? Esta palabra Él, el verdadero Dios. El verdadero Dios, no dice el verdadero Dios, no el verdadero. ¿Ya? Entonces, por eso Jesús un día dijo, nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Esto es por revelación de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Vamos a ver el Evangelio de San Juan 24, dice así, Dios es Espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Dios es Espíritu. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. Y la tierra está desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, que hacía el Espíritu de Dios, se movía sobre la haz de las aguas. Entonces Dios, como es Espíritu, amén, Él se movía sobre la haz de las aguas. Entonces, notemos que ese
que Él, aparte de ser el Espíritu, Él es santo. Amén. O sea, que Él es Espíritu y Él es santo. Amén. Entonces, segunda de Corintios 3:17 dice así, porque el Señor, ¿y cuántos señores hay? Vimos que ahí había un solo Señor, ¿no? ¿Eh? Porque el Señor es el Espíritu, o sea que aquí está hablando, aquí ya no está diciendo como en Mateo 4:24, Dios es Espíritu, denotando una cualidad, la esencia de Dios, sino que está diciendo que Él es el Espíritu, o sea, ese Espíritu, ese ser que en el principio creó todo, ¿ya? Amén. Aquí está diciendo, ese es el Señor, ¿ya? Ese es el Señor. O sea, el Señor es el Espíritu. Y donde hay aquel Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice la versión del 60, dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que noten ustedes que el Espíritu, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? Entonces, y vamos a ver aquí en San Juan, capítulo 14, verso 17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Ya? Ahora, cuando él dice que no le ve ni le conoce es porque eh, el mundo no le conoció a él, o sea, él se manifestó y no le conocieron. ¿Ya? Acuerdo lo que dice por medio del profeta Isaías, para que viendo no vean y oyendo no oigan. A esto me refiero que no le ven, ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque está con vosotros. Estar con es junto a. ¿Ya? Pero dice luego, y será en. La palabra en significa dentro, ¿ya? Estará en vosotros, o sea, dentro de vosotros. Entonces, por eso, como padre, luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, que ahora aquí está determinando que él es el padre, que no va a dejar a huérfanos a sus hijos, y va a venir. ¿Cómo va a venir? Como el Espíritu de verdad. Amén. Entonces, Él, como el Señor Jesús, es el Espíritu, amén. Porque Él está diciendo, vendré a vosotros. ¿Cuándo volvió Él? Si Él dijo, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y luego la Escritura dice que el Señor que el Señor los era con ellos, ¿ya? El Señor era con ellos y respaldándoles con las señales y prodigios que eran hechos por los apóstoles. Entonces, y cuando llegó el Espíritu, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues ahí él estaba cumpliendo esa promesa que había hecho en el capítulo 14 de Juan. Amén. En estos versículos podemos ver lo siguiente. Dios es el Espíritu Santo. El Señor Jesús declara a sus discípulos que así como ellos lo estaban viendo y estaba con ellos, volvería no a estar con ellos, sino a estar o sea, dentro de ellos. Por eso Él como Padre dice, no os dejaré huérfanos. Aunque hay muchos más versículos de la palabra para comprobar cuál es el nombre que encierra Mateo 28:19, creo que estos ejemplos son más que suficientes para ver que el nombre para invocar en el bautismo y por ende el nombre de Dios es Jesús el Señor. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis, lo que Jesús, el Señor Jesús dice en Apocalipsis 1:8. Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Noten ustedes que Él está diciendo aquí que Él es el, el, el que es, el que era, el que ha de venir, pero también se muestra como el Todopoderoso. O sea, está mostrando como el Eterno y como el Todopoderoso. Muy importante aquí, mire, dice, en este pasaje vemos que el Señor Jesús, vemos al Señor Jesús que el Eterno, como se da a conocer a Moisés, o sea, lo vamos a ver como el Eterno que se da a conocer a Moisés, o sea, ese Dios que le dijo ese día a Moisés, ¿ya? Yo soy el que soy, ¿ya?
y que luego le declaró al mismo Moisés y le dijo, yo no me di a conocer a los padres, ¿cierto? En mi nombre. Me di a conocer a ellos como el Dios Todopoderoso, o sea, el Dios Omnipotente, así se dio a conocer. O sea que ahí está el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ahí está el Dios de Israel, el nombre, o sea, ahí está el Dios Todopoderoso y el Eterno, amén. Dice, entonces, el Dios Todopoderoso, como se da a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, hace referencia a esos 6, capítulo 6, verso 3. Aquí les estoy dejando, como les dije al principio, al empezar este tema de hoy, pues más adelante a lo mejor trataremos a fondo más sobre el Espíritu Santo, un poco más, pero creo que esto que se ha visto es suficiente y espero que sea de ayuda y de bendición para muchos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención prestada.